no alineado. Es decir, que el Parlamento dice que van a renunciar a su no alineamiento, lo cual significa que de aquí a un plazo lo más breve posible lo vamos a tener en la OTAN. Y el día que Ucrania entre en la OTAN, la amenaza sobre Rusia será perfecta. Y todo esto lo decide Ucrania cuando no se ha resuelto el problema con Donetsk y Lugansk y todo lo que está pasando, y con Rusia con un mosqueo formidable, porque precisamente hay que recordar que cuando el estallido de la Unión Soviética, Bush padre le prometió a Gorbachov que ninguno de las repúblicas desgajadas de la Unión Soviética iba a formar parte de la OTAN. Entonces ya están todas, menos Bielorrusia, ¿no? Pues Letonia y Estonia están en la OTAN, ¿no? Kazajistán tiene una base americana, si no me equivoco. Pues, bueno, y Georgia, también, Georgia acaba de firmar también una asociación con la Unión Europea, pero bueno, eso va un poco más o menos en la línea que ya había sido anunciado por Ucrania, que quiere quitar el estatus neutral, pues asociarse con la Unión Europea. Para eso, para poder entrar, tiene que ser el miembro de la OTAN, por una parte, y realizar una serie de reformas que, bueno, antes de poder cerrar el presupuesto, que precisamente ahora dentro del Parlamento de la Rada se está negociando, pues se están realizando unos pasos necesarios para poder realizar. Yo creo que es muy pronto, pero ellos van a hacer todo lo que puedan para que sea cuanto antes, digo yo, claro. Bueno, no olvidamos que el acuerdo de asociación con la Unión Europea también está firmado con muchísimas enmiendas que, digamos, tiene que ser consultado con Rusia en un futuro. Entonces, eso es simplemente una consecuencia y para poder cuajar las fechas. Entonces, hasta finales de 2015 y aprovechando el momento actual en el escenario global. Hablando del momento actual. Es algo lógico que Ucrania tiene que, no puede estar esperando. Hablando del momento actual, y empezando por tu casa. Todo este follón que se organiza con la economía rusa, me imagino que para Bielorrusia es un verdadero problema, ¿no? Para Bielorrusia y para los países que también, ya sabemos que a pesar de 1 de enero de 2015, el espacio euroasiático libre en temas de comercio va a empezar a funcionar. Sí. Es decir, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Armenia y Rusia. Moldavia no. Moldavia por el momento. ¿Qué, Moldavia? Creo que no va a ser el parte, pero Armenia sí, y están barajando la opción de Kirguistán, que también es un país importante, tomando en cuenta que aparte de Kazajstán es uno de los países en Asia Central claves y con poca estabilidad política. Por lo cual ahora podría haber una guerra entre comillas en el espacio asiático. Escucha una cosa, ¿el valle de Ferganá está en Kirguistán o está en...? Bueno, eso es el espacio de conflicto entre Kirguistán, entre Uzbekistán, entonces conflicto permanente que también podría explotar en cualquier momento. Lo mismo que el Cáucaso. Y Turquía está jugando a apoyar a Turkmenistán, por cierto. Sí, Turquía ahora parece ser que ahora y ya hace tiempo con Rusia, pues están teniendo, que es lógico, unos proyectos conjuntos. Sí. No olvidamos del proyecto de Blue Stream, después de cerrar el South Stream. Un gasoducto. Sí, por el momento va a ir hacia Turquía, aunque felizmente Putin había anunciado que podría ser un espacio o un país de tránsito para poder meter ese gasoducto hacia Grecia, país de la Unión Europea, que luego los turcos adelantaron y dijeron que todavía este anuncio es precipitado y las negociaciones no están cerradas. ¿Que se pensaba usted que el mundo se acababa en Cataluña o qué? Pero no, que va, es larguísimo. Pero no olvidamos una cosa, Turquía es un país aliado de los Estados Unidos, pasa lo que pasa. Es un país que dentro de la OTAN tiene contribución número 2 después de los Estados Unidos. Y ahora está empezando a hacerla valer imponiendo sus criterios, me da la impresión. Para disgusto de mucha gente. Es un país que nunca entra o va a entrar en la Unión Europea y que tiene que jugar su papel como en la región acerca de Asia, en el Oriente Medio, en la Unión Europea y en general en el escenario, digamos, por lo menos regional, lo que quiere es jugar un papel relevante. Por lo cual Rusia, al aliarse de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista económico, creo que las relaciones turco-rusas nunca han sido malas. Lo que pasa es que no olvidamos que durante toda la historia había como por lo menos 13 guerras. Sí.
entre ambos países. Sí, es verdad. No, pero por lo que yo he visto en cuanto a acuerdos y tal, es verdad que ahora Rusia está jugando a la baza a Armenia-Turquía, que a Turquía además le interesa mucho, y Georgia se queda bastante aislada. Bueno, pero Georgia acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea, que ha sido Georgia. un poco, sí, claro, ha sido un poco, no salió mucho en la prensa, pero Georgia sigue siendo un país aliado en este sentido, dentro de los estados de Guam, que es Ucrania, Moldavia, Georgia, pues un país aliado y amigo de Ucrania, por ejemplo, la única organización creada en el espacio postsoviético, sigue teniendo una cierta relevancia, por lo menos en el ámbito político, y que ha sido creada sin Rusia. Y en este sentido, que los países que tienen ciertos problemas, como por ejemplo, de los recursos naturales, salvo Azerbaiyán, que también forma la parte, y donde hay conflictos, Nagorno-Karabaj, Tridniestre, los problemas de Donbass, Crimea, en fin, todos estos países están bastante desfavorecidos en el escenario regional. Oye, lo de esta semana pasada de Rusia, les han doblado, ¿no? Por el momento creo que bastante. Pero las últimas noticias, por lo menos lo que salieron las noticias rusas de ayer, el rublo está un poquito ya estabilizado. Dentro de toda la caída. Hay que hacer un esfuerzo formidable para frenar la caída. ¿No? Se ha recuperado, pero vamos, más de 50%, pues hay un cambio tremendo, y ahora, por cierto, hay muchísimos colos, lo que salían por el tema del depósito que dan, los tipos de interés que dan, los intereses que dan entre 10 y 20%, una barbaridad si haces el depósito en rublo ruso. Claro. Pero también tenemos que entender una cosa, como el mismo Putin, tanto otros expertos internacionales reconocen que no son solamente las sanciones, es algo que afecta a la economía rusa. La caída de petróleo, por supuesto, pero en general toda la economía que no podía subir. Hoy he visto dos noticias sobre Rusia. Una de ellas es que los magnates rusos están volando a toda velocidad hacia Londres, un poco para protegerse y demás. Y por otro lado, que Austria, que como Alemania es un importantísimo socio comercial de Rusia, ha pedido que no se permita un colapso de la economía rusa. Alemania también está en Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, no Merkel. Yo escribí un artículo hace tiempo diciendo que las sanciones impuestas a Rusia, en fin, eran más desfavorables a Rusia de lo que podrían ser a Europa, pero que no dejaba de ser un tiro en el pie. Pero, simplemente, perdón, por los oligarcas volando a Londres, sí. Eso está claro, pero el problema de Rusia antes del colapso, por cierto, ha sido precisamente que les faltaban las inversiones. A pesar de una buenísima situación económica que ha habido hace meses, decían, ¿dónde se va el dinero? Las inversiones ya estaban retirándose poco a poco, y ahora Rusia está ante la situación que los propios están retirándose aún más. Oye, Alesia, es un gran reto para Rusia. Los oligarcas no son, como decir, especialmente afectos a Putin, ¿verdad? Es decir, creo que la mayor parte de ellos verían con gusto que cayera. Bueno, ahora... Nadie se atreve a levantar un puñal contra Putin. Ahora precisamente lo que están tratando de explicar dentro de Rusia a los políticos afines a Putin, decir que la principal política no es desestabilizar de Rusia, es precisamente hacer para que Putin pierda sus papeles y que no va a ser reelegido, creo que en el año 2017, si no me equivoco. Bueno, 17 a lo mejor son las elecciones. Bueno, entonces, la presidencia acaba en el 2018. Bueno, entonces que no va a ser reelegido, por lo cual hay unas presiones internas, y es normal. Oligarquía que está relacionada con los yacimientos, pues está en pérdidas, pero también hay apoyos, hay otra oligarquía que tendría que apoyar, porque el poder económico al fin y al cabo es algo importante, por lo menos que ha sido creado después de Putin. Es la lucha interna entre unos oligarcas y otros oligarcas, pero los oligarcas que estaban con Yeltsin, es obviamente hace muchos años, y que se quedaron
con los principales reservas, pues no lo están apoyando, eso es verdad. Y los rusos dicen que gran estrategia ahora para los Estados Unidos y el objetivo más principal es caída del régimen de Putin, que por el momento veremos, creo que es un poco precipitado. Sin embargo, el rating de popularidad que él ha ganado cuando invadió, no sé, anexó a Crimea, ha subido muchísimo. Vamos a ver ahora, tomando en cuenta toda la situación interna, y porque hay problemas económicos, problemas sociales que van a surgir con el tiempo, o que ya había, pero va a abrirse aún más. Claro. Entonces para Putin ahora va a ser un gran reto para poder mantener la estabilidad y a ver qué pasa con los países amigos ahora. Los países amigos son Rusia, China, Bielorrusia. Brasil, Bueno, China se queda contenta. De De hecho, hasta había unos anuncios que ¿qué va a pasar si SWIFT, los rusos van a echar de SWIFT? Dicen, pues vamos a crear un SWIFT conjunto con China. Cuando habían sido creadas las sanciones contra Irán, los chinos supieron negociar creando un SWIFT. Para los rusos yo creo que va a ser un perjuicio pleno, y ya están con chinos, pues van a ver, están más, y tienen que compartir Asia Central con ellos, su influencia, que eso nunca antes habían querido, y que de hecho las organizaciones regionales, el tipo Eurasec, incluso de Shanghái, que ellos querían politizar, pero los chinos nunca estaban siempre al margen, diciendo que el principal objetivo es económico, pues ahora vamos a ver cuál va a ser la lucha entre los dos países, porque es la lucha y amistad a la vez. Hay un elemento más que hay que tener en cuenta, que lo has mencionado, que es el precio del petróleo. Hoy ha habido una nueva declaración por parte de un importante hombre de Arabia Saudita, diciendo que Arabia Saudita va a seguir, no va a reducir la producción de petróleo, así caiga el barril a los $20 por barril. Yo he leído varias noticias, es verdad que hoy han salido lo que estás diciendo, pero ayer estaban diciendo que a lo mejor hasta qué punto, no me acuerdo en qué prensa ha salido, pero hasta qué punto puede bajar el petróleo y hasta qué punto los Arabia Saudita puede permitírselo. Dicen que 5 meses por lo menos. Yo creo que Arabia Saudita sí puede permitirse un petróleo barato, porque una ventaja que tienen ellos es que su producción es muy barata, o sea, su umbral de rentabilidad es muy bajo. Otra cosa es que vaya a caer mucho más el barril. De hecho, acabo de leer un informe que sugiere, recoge varias previsiones para este año de distintos expertos, que están hablando de una cierta recuperación incluso del precio del petróleo. La OPEP efectivamente, es normal. la OPEP acaba de decir, así es, pero ahora mismo, o sea, han llamado a José Carlos antes y luego han hecho publicar la nota, como usted ve, que no recortará su producción de crudo, aunque el precio bajara hasta los $20 barril. Lo ha contado $20, estamos en 60, ahora 59. Ahora mismo sí, el mismo de tanto, sí. Según ha señalado el ministro saudí de Petróleo, que se llama Ali Al-Naimi, en una entrevista concedida al semanal Middle East Economic Survey, reproducida por Financial Times. Muy bien. O sea que esto va a lo que va. Ellos están obteniendo un rendimiento político de esta pérdida económica, es decir, es una inversión. Yo creo que, no lo sé, a lo mejor hay un rédito político. Yo creo que ellos están pensando en otros términos, que son puramente económicos. ¿Lo sabes? Yo creo que es política, es la lucha por la dominancia en la región. Es contra Irán, yo también lo veo, entre Irán y Arabia Saudita. Sí, pero ellos están pensando, a ver, se va a producir antes o después una recuperación económica, y ellos no quieren sacrificar su tarta del pastel, es decir, su cuota de oferta mundial por una caída momentánea en los precios,
cuando piensan que se va a recuperar en el futuro. Pero caída no es momentánea, es que el barril de petróleo estaba muy alto y luego los chinos, que han bajado su crecimiento, han empezado a consumir menos. La Unión Europea, que estaba en la recesión, y los Estados Unidos, que han apostado por una tecnología nueva que ha hecho que aumente autoconsumo y las ganas de poder, que de hecho podría hasta perjudicar de alguna manera eso a Estados Unidos, a pesar de la alianza que piensan la mayoría entre los Estados Unidos y Arabia Saudita en un momento dado, porque no van a poder exportar y gas escrito también va a ser bastante caro. Pero a mí me llama la atención ahora el tema que a lo mejor no tiene nada que ver, pero explotación de Ártica. ¿Por qué tantas ganas y tanta lucha? Ha habido últimamente una novedades sobre el asunto, pero viene desde hace años. Pero Dinamarca, que dijo que quiere el trozo bueno. Canadá le ha tirado los trastos a Rusia por la cuestión también del arte. ¿Realmente allí qué hay? Hombre, hay muchísimos recursos naturales y la explotación es cara. Casquete. Sin embargo, si baja todo tanto, pues ¿por qué hay tanta lucha? De hecho, los rusos han anunciado que para ellos la prioridad y donde van a establecerse o ejércitos o los puntos es Ártica y Crimea. Sí. Son los puntos estratégicos. ¿Y por qué los negocios, si va a abrirse esta vía de mercancía, es mucho más corta que otros puntos? Entonces, si Indonesia ya había sumado, los japoneses ya están construyendo, han metido en la industria, construyendo los barcos y todo para Ártica, quiere decir que habrá muchísimo movimiento. Ese es un tema muy importante. Es una ruta. Sí, es muy importante. Como ha bajado la densidad de hielo, ahora es posible seguir en barcos actuales, en rutas marítimas por el Polo Norte, que acortan una barbaridad el transporte de un continente a otro, claro. Es tremendo. ¿Qué es lo último que has publicado en Cosmopolis? Sobre la política, y que voy a publicar de hecho, es sobre la política interior de Ucrania y sobre las relaciones internacionales, las relaciones entre grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, lo que está pasando en el espacio eurasiático. Pues a mí me gustaría destacar que, hace poco, ayer estaba el presidente de Kazajstán en Kiev, y hace 2 días estaba el presidente de Bielorrusia en Kiev, y hace antes estaba el presidente de Francia en Rusia. Sí, lo del presidente de Francia sí lo vi, pero... Entonces, eso es interesante porque se esperaba que habrá unas negociaciones entre Donbass y Ucrania, pero parece ser que no se han establecido. Pero ahora se espera la ronda en Minsk en miércoles, mañana y el viernes, dentro de los grupos de trabajo organizados por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. Yo no he visto nada de OSCE y todavía de los Estados Unidos por el tema Minsk, más bien que político. Es la capital de Bielorrusia, es su pueblo. Entonces, ¿Y cómo es Minsk? ¿Cómo es? Bonito. Vale la pena para visitar con cada año mejor. El año pasado había un campeonato mundial de hockey, entonces lo han hecho, es la ciudad más limpia que he visto, en serio. ¿Así? Salvo Estocolmo, podría ser más o menos parecido, pero vale la pena visitar en verano. Sí, porque ahora hace frío, ¿no? Entonces, ahí las últimas negociaciones a nivel regional habían sido en Minsk en septiembre, por el conflicto de Ucrania, y que parece que habían sido establecidos varios pautas, pero al final, ya sabéis, el alto de fuego no se cumplía, sí. Y no había un gran actor importante, que no se puede decir que no está en el conflicto, son los Estados Unidos. Entonces, por eso dicen que hay que renovar la ronda de negociaciones para que todos se sienten en la mesa. Entonces, el presidente bielorruso vino con la idea, porque Ucrania es el segundo partner a nivel comercial. Ucrania, cuando ya no tiene negocio entre Rusia y Ucrania, ¿dónde va a ir toda la producción que está orientada al espacio postsoviético? Podría ser un gran mercado bielorruso, por ejemplo. Los bielorrusos no quieren llevarse mal con los ucranianos por muchos motivos obvios, porque, aparte que es país vecino, no quiere repetición del escenario que va a ser difícil en las condiciones que están, y aparte de los choques con los rusos, por muchos motivos también. Hace poco el Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, salió con una sugerencia que sería bien que los países amigos apoyasen a Rusia por el tema de las sanciones y introdujan las sanciones conjuntas. Eso va a perjudicar
pero era como un tanteo, pero un tanteo que ya. puede perjudicar por completo y por Claro, tener una cuela. dependencia. Si cuela, ¿no? Tú lo dices y si cuela. Y si cuela, nunca se sabe. Entonces, para poder enseñar a los rusos que tienen una propia voz y querer ser el mediador en el conflicto internacional y de alguna manera también aproximar a la Unión Europea, porque Bielorrusia con la Unión Europea no tiene unos contactos muy estrechos, pues por esos motivos estaba ahí. De hecho, han dicho que iban a crear hasta conjunto un canal de televisión conjunto entre Ucrania y Bielorrusia, que es muy llamativo. Es muy llamativo. Pero en ruso. Nuestros dos idiomas oficiales en Bielorrusia es bielorruso y ruso. Entonces, ¿en qué idioma no está preciso todavía? Y los de Kazajstán, en Nazarbayev, que acaba de firmar un contrato con los ucranianos sobre carbón, porque ucranianos no tienen problema. Ahora Donbass no les da carbón. Oye, Alesia, ¿es verdad que el gobierno de Ucrania... Perdón, se me cae todo esto. ¿Es verdad? Hola, ¿qué tal? Que el gobierno de Ucrania ha impuesto en la práctica sanciones personales a la población de Donetsk y Lugansk, por ejemplo, de pago de pensiones y de cosas así? Bueno, es verdad que ellos lo que quisieron es hacer blocada económica, que la gente no reciba muchas de ellos pensiones a partir de julio, para de alguna manera presionar y para que otros, no sé, demitan o para que la población reconsidera a los que están apoyando a los prorrusos, por decir así. Lo que pasa es que ahora la situación está que los rusos tampoco pueden ayudar y en Crimea, por ejemplo, que estaban, por lo menos salían las noticias ucranianas, lo que estaban casi aplaudiendo que grivnia estaba bajando, la moneda nacional de Ucrania, ahora prefieren cambiar a grivnia que rublo, porque ellos todavía en los bancos tienen cambio, aunque el rublo es la moneda nacional, tienen la opción de poder cambiar a grivnia. Entonces ahora, como no saben qué pasa con el rublo, prefieren quedarse con grivnia. Pero bueno, eso sale en noticias ucranianas. Sí, porque estábamos comentando antes que la moneda que más ha caído en este año, quitando el Bitcoin, que es una cosa aparte, ha sido la moneda nacional ucraniana. Bueno, más incluso que el rublo. ¿Cómo se llama la moneda ucraniana? Grivnia. Grivnia. Lavrov, al que citaba antes Alesia, el ministro ruso de Exteriores, acaba de advertir de que la renuncia de Ucrania a su estatus de país no alineado aumentará la confrontación, entre comillas. Es una evidencia, sí, claro. En fin. Bueno. Un hecho último que me hubiese gustado apuntar sobre Ucrania. Hace 2 semanas o una semana había habido unas turbulencias que también se quedaron bastante inadvertidos sobre Vinnytsia, que de hecho es la región de donde salió presidente Poroshenko. Pues todo lo que está pasando ahora, y parece ser que hay unos choques o confrontaciones entre centro y entre oeste, dice que Ucrania no solo está dividido entre este y oeste, pero podría haber algunas divisiones o alguien podría provocarlas dentro de la propia Ucrania donde ahora está Poroshenko dirigiendo. Pues ¿por qué? Porque los pro europeos ya no les importa ni Donbass ni Crimea, quieren entrar a Europa a los precios que sea. Y Kiev con Dnipropetrovsk, que es la parte más centrista, quieren la integridad. Parece estar claro que por mucho que está mal Rusia, por todas las sanciones, el tema de Crimea ya está intocable, por lo menos por el momento. Bueno, no a ver, lo de pero Crimea Donbass, yo entiendo que lo de Crimea se aceptó desde un principio, incluso Alemania, que juega un papel ahí más cercano a Rusia dentro de Europa por las relaciones económicas que tienen, aceptaron la toma de control de Crimea por parte de Rusia como un hecho indudable, también por la posición especial que tiene Sebastopol. Yo creo que eso es inamovible. Otra cosa ya es la parte más oriental de Ucrania, ¿no? Pero la parte oriental de Ucrania sí o sí de alguna manera tiene que reintegrarse a Ucrania. Va a ser federalización o descentralización, esas son maneras de llamar. Y creo que Ucrania ahora tiene que aprovechar en buen sentido para poder realizar estos pasos. Obviamente con la ayuda de otros actores, porque parece ser que sin ellos
no se puede hacer nada, de tal manera para que los ucranianos con los rusos tampoco tengan un odio para muchos años, porque eso es importante. Sí. Pero ese es el momento de establecer la paz. Lo veremos. Nos vamos dentro de un minuto a la publi. Tiempo suficiente para despedir como se merece a Alicia. Lisa va deseando una muy feliz Navidad. Y gracias.